no ve, no ve el árbol como un recurso. Buenas noches, bienvenidos todos. Ah, Estamos en nuestra sesión 4 del CEO Journey con Capitalismo Consciente Perú. Gracias por compartir este video, Miguel. Yo creo que siempre esa es la intención, ¿no? Del grupo, de compartir las cosas que encontramos y aprender del colectivo. No apenas aprender de una dirección, pero yo creo que el contenido más importante está en el intercambio que podemos aprovechar de nuestras experiencias. Empezamos con una tarea, ¿no? Eh, Nuestros principales stakeholders. ¿Cuáles son nuestros principales stakeholders? ¿Y cómo se sienten en relación a nuestra presencia como empresa? bueno, ahí conversábamos con Georgette justo hace unos minutos. En el caso, voy a hablar de mi caso, yo estoy en un gremio, ¿no? En el gremio de los bancos Sí. del Perú. Y entonces, en el gremio ocurre una cosa muy particular que es que tus clientes son al mismo tiempo tus accionistas, ¿no? Entonces, hay un doble rol de los bancos, porque los bancos que se sientan en nuestro directorio son a la vez clientes nuestros por el servicio que les damos, pero a la vez nuestros asociados, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, hace un poco más compleja la interacción con ellos, ah, pero también genera situaciones muy interesantes, sí. Le comentaba yo a Georgette, hace 5 años hubo un cambio en la gestión del gremio, un nuevo presidente y al poco tiempo asumí yo también la secretaría general. Entonces, eso en el término de los conceptos que estamos viendo, a nosotros nos ha ayudado porque con esta nueva gestión, desde un primer momento, el enfoque fue justamente en un tema de propósito, ¿no? De propósito, y el propósito que teníamos en ese momento, bueno, con el mapa estratégico era la legitimidad del sistema financiero. O sea, cómo contribuíamos a que se incremente la legitimidad del sistema financiero. Entendía la legitimidad como el entendimiento de parte de los ciudadanos de cómo el sector financiero aporta a su bienestar, ¿no? Aporta valor, cómo le aporta valor al ciudadano el sistema financiero. Para esa estrategia hubo que trabajar un tema de propósito. Y el propósito que nosotros definimos era generar bienestar, un bienestar sostenible al ciudadano a través de la inclusión financiera, ¿no? Entonces, y en ese propósito es que nos hemos embarcado en estos años. Como foco de esto, tenemos, por ejemplo, los temas de educación e inclusión financiera, ¿no? Ahora trabajamos con varias regiones, programas de educación financiera, entre otros temas, pero a lo que voy es que en estos 5 años hemos ido trabajando ese propósito con los asociados. No todos, digamos, se alinean de la misma manera o se alinean desde el primer momento, pero cada vez conforme pasa el tiempo hay mayor alineamiento, ¿no? Entonces, el haber trabajado eso ya desde hace varios años nos ha ido ayudando en ese posicionamiento del propósito, y mejor entendimiento también de parte de ellos de cómo contribuye este propósito, digamos, más altruista, si podemos de alguna manera, eh, también con su propia sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad y posicionamiento en el país, ¿no? Ujú. Y antes, Georgette, ¿cómo ves como quizás uno de los stakeholders de este ecosistema este propósito? ¿Cómo te sientes? ¿Lo reconoces? ¿Lo ves en acción? Es algo interesante porque hay un gremio con un propósito muy claro, muy Ujú, impactante, pero nosotros somos stakeholders de una manera, ujú. directos o indirectos, ¿no? De primera línea o no, pero ¿cómo lo ves de esta conversación que tuviste con Miguel? O sea, me parece interesante, o sea, ¿no? Lo que conversábamos era esa figura extraña donde tu cliente es tu stakeholder y lo que veíamos era
lo que conversábamos, ¿no? La posición que tienen, no sé si la visión o la posición diferente que tiene un banco versus otro, ¿no? Algunos bancos donde apuestan más por esta propósito, misión de bancarizar y de generar inclusión financiera, y otros bancos que tal vez velan más por el corto plazo, ¿no? Entonces, y lo que conversábamos con respecto al Centenario es que si bien nuestro propósito es súper claro a nivel management y tal vez en el día a día, consciente o inconscientemente, sin tener tan presente el propósito en cada acción, sí se vela mucho por el cliente, ¿no? Y el customer journey y, en fin, preocupaciones de cara al cliente por el fenómeno del niño, por la pandemia, por lo que fuera. No es algo que está en el ADN o tan presente a nivel stakeholder, shareholder. O sea, para ellos tal vez son más old school, donde lo que prima es la rentabilidad, los ratios, el ROE, el ROIC, el valor presente, el valuation, y no tanto el propósito como tal, ¿no? Entonces ahí es donde si vienen las bancas, ya es algo que vienen trabajando hace varios años. Nosotros, a pesar de tener el propósito, es algo que va de CEO para abajo, pero no hemos puesto el foco en también socializarlo y trabajarlo más a nivel de accionistas directorio, ¿no? Y ahí tenemos un reto grande. Sí. Y Ujú, algo muy interesante en cuando se habla de gremio, ¿no? Porque el asociado, ujú, el cliente, hay mismos sombreros, ¿no? En este caso. Así como el cliente es el proveedor de la plata también es el cliente que toma el préstamo y esas cosas. Entonces a veces se confunde y es bastante retador cuando tiene este doble sombrero en el mismo stakeholder, ¿no? Eh, pero es muy interesante cómo desde el principio de educación y cómo a veces el principal stakeholder en este proceso del gremio son las empresas que pueden llevar la educación financiera a sus empleados y las familias de los empleados. Entonces empiezas a influenciar, cuáles son las apalancas bajo este ecosistema para llevar el mensaje más lejos, ¿no? Porque si intenta por los bancos es un camino, pero si intenta por empresas, empresarios y grandes organizaciones, quizás te permite permear más, avanzar más de manera más profunda. Rosa tenía la mano arriba. Sí, mire, ¿cómo están? Buenas noches. A mí me fue un poco difícil compaginar todo, porque nosotros, bueno, tenemos clientes, proveedores, todo lo tradicional, pero también están, por ejemplo, las ONGs que manipulan a los trabajadores. En el Los sindicatos. 2020, no, estas Ujú. son ONGs que manipulan a los trabajadores, que buscan que los trabajadores armen sindicatos, esa es una de sus posturas, pero igual sin sindicato los manipulan. En el 2020 hicieron que todos los trabajadores del agro se vayan a hacer una huelga para derogar la ley agraria, porque decían que la ley agraria iba en contra de sus intereses y que les pagábamos menos. Bueno, después de muchas huelgas la derogaron y el 1 de enero se dieron cuenta, el 1 de enero de 2021, no, el 31 de enero de 2021, cuando recibieron su boleta de pago del mes de enero, se dieron cuenta que ahora ganaban menos que con la ley agraria. Entonces venían y nos decían, señora, ¿por qué gano menos? Bueno, eso era lo que te estábamos tratando de explicar. Y tú nos decías que no, que no, que no, que se derogue, que se derogue. Bueno, que te aproveche. Entonces, y francamente no puedo, no puedo pensar de una perspectiva humana, altruista en ellos. Yo simplemente los eliminaría, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginamos todo eso? Buenísimo. ¿Con quién hiciste la conversación? No, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo unos horarios Ah, bueno, está muy bien. difíciles, entonces Ah, la reflexión la hice yo sola. sí, está bien. Es muy interesante este punto, ¿no? Porque a veces ni siempre es fácil de crear una empatía, ¿no? Escuchar
y trabajar con algunos grupos de stakeholders. Y esa es la intención, de primero comprender los grupos, y algo muy importante es hablar en el nivel de conciencia del otro. Entonces, hablamos de capitalismo consciente a este nivel. Si entramos en la organización a hablar de capitalismo consciente con los empleados, con los colaboradores, vamos a crear una polaridad, ¿no? Los socialistas y los capitalistas. Entonces, dentro de las organizaciones hay que cambiar la nomenclatura hacia negocios conscientes. Y cuando trabajamos con comunidades del entorno, las familias de los empleados, hablamos de guerrero emprendedor. Es una nomenclatura todavía más sencilla, porque si la gente no comprende lo que estamos hablando, y a veces estamos hablando a un nivel de conciencia de nosotros que conoce, si no le ajustamos, es como hablar con un niño. Si mantenemos el vocabulario corporativo, los niños, no sé qué, están locos, no comprendo nada. ESG y no sé cuánto, gobierno corporativo, no olvídate. ¿Qué es el gobierno corporativo en mi casa? No, es tu madre y tu padre. Ah, sí, ahora sí. Entonces empieza a comprender. Y yo creo que muchas veces nuestro reto es comprender que primero nuestro negocio es educación. Si la gente no comprende las cosas, van por los que los influencian más. Entonces, ¿cómo damos la vuelta? ¿Cómo hacemos una manera de llevar una ONG que puede llevar educación? Y lo que yo creo que lo más importante en esta conversación es, estamos empezando a mirar el ecosistema, porque desde primero Miguel estaba hablando el cliente y el asociado al gremio es el cliente y el accionista del gremio, ¿no? Las dos cosas. Pero esa es la mirada cadena valor, la mirada bastante sencilla, ¿no? La mirada de dónde fluye el dinero. Y a veces la ONG que influencia tu empleado, Rosa, no recibe pago de nosotros, pero es un stakeholder que nos influencia, nos impacta, ¿no? Porque recuerda, una definición, ahí está en el libro, ¿qué es un stakeholder? Todo y cualquier entidad, organización e individuo que nos influencia o que nosotros influenciamos. Esta es una ONG que nos influencia, no está en la cadena de valor, porque no recibe sueldo, no recibe pago, no nos paga nada, pero está ahí, ¿no? Y a veces nos olvidamos porque nos enfocamos siempre en cadena de valor. Y yo creo que ese es el gran upgrade que tenemos que hacer de la visión de negocio, que hay otras palancas que tenemos en el mercado para utilizar que pueden quitar el poder de estas ONGs. ¿Sí? Pero gracias, porque estamos ahí construyendo otro nivel de conciencia de cómo mirarse al ecosistema de negocios, más allá de la cadena de valor. Leslie, gracias. Sí, buenas noches, buenas noches. Antes de dar mi parte, quería preguntarle a Rosa si es que ella ya había visto alternativas justo, ¿no? De educación, o sea, cómo educar a la comunidad desde jóvenes de repente, porque probablemente el futuro de ellos cuando crezcan sea formar parte de la cadena productiva, y si eso ya lo habían de repente visto como posibilidad. Sí, se está haciendo, pero es un poco difícil educar si uno es juez y parte, ¿te das cuenta? O sea, cuando salieron todas las protestas, nosotros hacíamos charlas para decirles, miren, ¿qué significa la ley agraria? Significa esto, 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 y esto es lo que tú recibes en tu boleta que probablemente nunca lees. Pero, pero no nos escuchaban, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque decían, ah, no, este me está mintiendo. Y la verdad es que el 31 de enero se dieron cuenta que ganaban menos sin la ley agraria. Y, Y desde ahí están otra vez descontentos. sí, pero algo muy interesante es que cuando hacemos el proceso de educación en contrapartida a una influencia del ecosistema, no nos van a creer. Claro. Van a creer siempre en la primera historia, que sea verdad o mentira, es la primera historia, porque si la primera historia es mentira,
La corrección viene pequeñito en una esquina del libro, del periódico, de la revista. Y nadie se va a recordar que era una mentira. Lo que queda es la primera historia. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros a partir de educación es empezar a crear la primera historia. Porque cuando viene una historia y voy a contestar, hay una pregunta. ¿Por qué tienes que contestar? Entonces, educar después que alguien ya empieza a educar mal, siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ya tienen, lo hablamos. No, la educación es un proceso largo. Cuando la gente, por muchas empresas, tiene la introducción, cuando empiezas a trabajar, presentas los reportes, los procedimientos, las reglas, pero la gente no los escucha. Eso es algo continuo, no es checklist, no es compliance. Hay que salir del compliance y hacer parte del negocio. Y no es un profe, el maestro, son los pares. Y algo que aprendí que es muy interesante, los últimos que aprendieron algo tienen que ser los primeros a enseñar los próximos. Y es donde fallamos muchísimo en las escuelas. Porque ¿cómo puede un profe con 50, 60 años enseñar a un niño de 15, de 12, de 13? Hay una diferencia, un gap, una brecha tan larga de manera de mirarse al mundo. Y cuando empezamos a pensar cómo vamos a educar, y gracias por traer este gran reto, Rosa, porque es reconocer que sí, estamos reaccionando a la influencia de las ONGs y no preparando nosotros y nuestro equipo, porque eso es una inversión de un riesgo que no puede, quizás no ocurra. Entonces, la cuenta que se hacemos en nuestras organizaciones, bueno, voy a invertir no sé cuántos miles, pero si no pasa nada, es una pérdida. Pero por eso la educación no es apenas para mitigar los riesgos, es para darle fuerza a nuestra presencia. Es una inversión de mediano a largo plazo. Entonces, gracias por compartir eso, porque es la primera vez que surge este comentario en estas 8 o 9 ediciones. Así que muy contento de escuchar eso, porque cada edición hay cosas nuevas y casi tenemos que volver. Estaba hablando con Jennifer, ¿no? De recuperar, porque hay cada aprendizaje, cada punto de discusión bastante potente en estas sesiones. ¿Quieres hablar algo, Rosa? Perdona. No, no, no. Todo bien, Leslie. gracias. Sí, bueno, quería comentar, tuvimos la sesión con Milan, una sesión súper, súper poderosa, en verdad, buenísima, en cuanto a lo que pudimos sacar ya de fondo. Había algo importante en el libro que decía que la relación a largo plazo se hace con win-win, ¿no? Sin embargo, a veces en la práctica hay un canibalismo, ¿no? Es decir, quiero ganar más y no me importa. Y bueno, hablábamos un poco con Milan, quién es nuestro stakeholder más importante y ambos coincidíamos, por ejemplo, de que teníamos muy buena relación con nuestros proveedores, los que alimentan de alguna manera nuestro negocio. Sin embargo, ambos también teníamos un stopper, y ese stopper era el Estado, ¿no? En el caso de Milan, que luego lo podría explicar mejor, abastece al Estado, entonces tiene muchas complicaciones con los cambios de gobierno, con las posiciones, con la rotación en las posiciones, entonces eso no le permite a él realmente hacer una programación de su negocio bastante organizada. Y en mi caso, que soy un agente de carga internacional, que trabajo con información, o sea, muevo carga en el mundo, tengo que transmitir mucha información al Estado y nos supervisa constantemente la SUNAT, Ministerio de Transporte, se metió Produce y a veces hacen leyes y normas que son contradictorias y nosotros en medio esperando pues a ver quién quiere ganar, ¿no? Hay un juego ahí de quién gana dentro del Estado. Eso era como el stopper para nosotros. Y luego surgió algo súper interesante que Milan, ya dentro de la conversación, él pertenece a una empresa familiar y está justo en el proceso de sucesión.
súper importante y ese es todo un mundo que la verdad que nos detuvimos mucho tiempo ahí, porque a veces uno no ve como un stakeholder el tema de los accionistas con la sucesión, ¿no? De los hijos, o sea, qué influencia o qué va a pasar con el negocio, si el propósito de negocio se va a seguir manteniendo, porque claro, son generaciones distintas. Ujú. Y la transición, Milan, ahí, bueno, ya si quiere participar, nos cuenta un poquito más, pero realmente una sesión bastante, bastante poderosa y muchísimas gracias por ello. Gracias, Leslie. Georgette, si me permite, voy a pasar y vuelvo a ti después. Ujú. ¿Sí? Milan, estás en mudo. Eh, ok, yo tengo un comentario previo a lo que comentó Rosa, que también un poco, algunos años he trabajado fuera de Lima, y la realidad de los stakeholders fuera de Lima es dramática, es dramática. Las regulaciones que uno tiene en Lima eh, a veces pueden entenderse y pueden ejecutarse, pero cuando sales de Lima encuentras comunidades, personas, grupos con diferentes intereses, con diferentes grados de cultura, con diferentes grados de información, y el mismo Estado eh, en sus diferentes niveles, ¿no? Los municipios son muy incómodos trabajar con ellos en las provincias, y vienen las ONGs, vienen grupos de abogados que quieren sacar partido para todo. Y lo lamentable que nuestra población del interior, hoy día cada vez menos, pero es engañada, ¿no? Entonces, enfrentamos engaños tras engaños, que hoy día lo vemos, por ejemplo, en Lima, cuando le titulan gente en zonas donde son lechos de río. O sea, los están engañando, los están engañando y están aprovechándose de su ignorancia, de su necesidad. Y ese ejemplo lo repetimos en el interior del país casi en todas las actividades que se realizan en el Perú. Pero es lo que nos tocó y hay que pelearlo. Eh, la verdad es que trabajando fuera de Lima, comprendo mucho a veces la frustración que nos muestra Rosa con estas personas que hacen más difícil la gestión, ¿no? Ok, ese era un comentario. Y el segundo, con Leslie hablamos bastante. Identificamos en el caso de la organización de donde yo trabajo, es un proveedor de material médico hospitalario, Ujú. donde el gran consumidor es el Estado. Para que todos tengamos una idea, como le comenté a Leslie, las clínicas más grandes del país, digamos Ricardo Palma, San Pablo, tendrán 200 camas, 250 camas cada uno. Cuando volteas a un hospital del Estado, el Rebagliati solamente tiene 1000 camas y es uno de los hospitales del Estado. Entonces, las escalas en que se atiende de salud en el Estado respecto de las escalas que se tienen en el sector privado son totalmente diferentes. Por lo tanto, el gran consumidor es el Estado. En el caso del Estado, nuestra posición siempre ha sido tratar de satisfacer a nuestro cliente, pero hoy día tenemos una serie de dificultades. Los niveles de rotación de personal a nivel operativo en el Estado son impresionantes. Cada tres meses hay nuevas personas, hay gente que es inexperta, y es muy difícil, pero muy difícil establecer vínculos para establecer un buen servicio, un buen nivel de atención al cliente. Más aún, como es un sector muy regulado, la gente nueva entra e interpreta las normas de manera distinta cada vez. Entonces tienes que volver a entender y hacerte entender, y es un trabajo bien agotador, porque te generan problemas, te generan inconvenientes, y la verdad resulta a veces frustrante tener que estar
discutiendo temas que son realmente recurrentes. O sea, con SUNAT hemos tenido un problema que un año un analista no nos reconoce un gasto. Al año, y que lo habíamos registrado mal. Al año siguiente otro analista, pese a que tenemos una resolución de la SUNAT que dice cómo lo debemos registrar, te dice que está mal lo que la misma SUNAT te dijo cómo lo hagas. Y el tercer año, nuevamente, o sea, ¿sabes qué? Ya no sabes con quién estás tratando en el Estado. Y es realmente frustrante. Pero hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante. El Estado para nosotros es nuestro stakeholder principal, obviamente, porque Sí. como cliente tenemos que atenderlo. Y como ente regulador, a la vez, tenemos que cumplir lo que él establece. Entonces, esa dicotomía a veces es increíble, porque como cuando se pone el sombrero de ente regulador, te establece cuáles son los criterios de actividad que tienes que realizar. Pero como es tu cliente, tú le dices, ok, yo ya cumplí, ¿has cumplido tú? Olvídate, eso no existe. Te exigen buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de transporte, pero tú dejas tu mercadería en el almacén de un hospital y ahí se perdió todo tipo de regulación, todo tipo de control. Bueno, esos son mis dolores en todo caso, pero cuando tratamos de acercarnos al stakeholders, años anteriores hemos podido tener algún nivel de acercamiento y mejorar nuestro nivel de servicio, pero hoy día se hace muy difícil por el nivel de rotación de personal que existe en el Estado y que nos genera muchos problemas. Finalmente, para ya terminar, Leslie me ha dado pie, estoy en un proceso de cambio generacional. Yo soy el gerente general de una empresa familiar donde los 3 accionistas están dejando o queriendo dejar el directorio y cada uno de ellos se está incorporando a uno de sus hijos en la organización. En este caso me reportan a mí, pero mi rol juega un poco de árbitro, porque en los directorios, si bien los hijos no votan, los criterios y las opiniones a veces son sustancialmente diferentes. Y tratar de definir cuáles son esos valores que quieren que los hijos continúen y que ellos acepten continuar, a veces es un conjunto de discusiones bastante interesantes, pero hay que hacerlas también, nuevamente. Esa es mi experiencia en este tema. Y es interesante porque se vuelve al tema de educación, ¿no? ¿Cuánto de la siguiente generación reconoce todo el trabajo que hay que hacer, reconoce toda la complejidad del proceso? Y algo que me llama siempre mucha atención cuando hablamos en Latinoamérica es que hay cosas muy particulares del mercado latinoamericano, retos muy específicos con gobierno, legislaciones y tal, que hace muy difícil el trabajo. Pero si piensas abrir un negocio en Estados Unidos, que es más tranquilo, la regulación, pero el día que abres un negocio, tienes 50 competidores, competencia de 50 otras empresas. Entonces, el reto es diferente. Aquí enfrentamos el reto de la inconsistencia regulatoria. En Estados Unidos, en mercados más estables, vamos a enfrentar la consistencia de la competencia, porque vas a tener mucha gente el mismo sector. Entonces, cada mercado tiene sus retos. Yo creo que el gran cambio es cómo vamos a empezar a trabajar para que cuando la gente llegue a interaccionar con nosotros, comprendan cómo debemos de interaccionar de la mejor manera posible. Que las reglas así están y están publicadas, son transparentes, crear mecanismos más transparentes. Porque igual el gobierno, si es una persona que tiene que chequear un papelito, una hoja, una forma, cada uno va a chequear de una manera, hacer su interpretación. Si es un sistema que tiene reglas establecidas, bueno, pasa, no pasa, empieza a cambiar. Entonces, nuestro rol dentro de un sistema es cómo evolucionar el sistema. El primer paso es educación, el siguiente paso es automación, el tercer es transparencia, ¿no? De alguna manera tener o empezar con transparencia. Estoy educando al ecosistema de esta manera, que la gente sepa cuáles son nuestras iniciativas. Y a veces a partir de gremios hacer esta inversión.
Pero como decía Miguel, hay bancos que no les interesa hacer eso, que no les interesa la inclusión financiera porque tienen otro enfoque más de personas jurídicas y no me importa la inclusión, me importa el dinero porque el dinero circula a partir de las personas jurídicas y no de las personas naturales. Entonces siempre van a haber conflictos. Entonces hay que buscar cuál es el siguiente stakeholder, porque tenemos la cadena de valor y luego los demás stakeholders. Así que es una invitación para pensar de la manera sistémica, ¿no? De una manera más amplia siempre. Y después voy a volver al tema de win-win que comentó Leslie. La sucesión también hay un tema importante porque dentro de la cadena o de la estructura del ecosistema, a veces un stakeholder son tres distintos. El comportamiento del stakeholder primera generación de los accionistas es diferente del comportamiento del accionista segunda generación. Valores, comportamientos, ideas, dirección. Entonces puede cambiar mucho y hay que tomar mucho cuidado que a veces es el accionista. No, hay dos tipos de accionistas, dos generaciones distintas bajo a este grupo stakeholder. Bastante importante. Así como decía Miguel, en el gremio hay los bancos interesados en la inclusión financiera y los bancos interesados en la inclusión de las personas jurídicas y sacarle más plata, ¿no? Tener más volumen de negocios. Entonces, bajo a este mismo stakeholder, a veces hay una segmentación más detallada. Georgette, perdona de retrasar tanto a tu mano arriba. No, muy interesante, pero además es un poquito en la misma línea, ¿no? Antes cuando hablaba Rosa y luego los siguientes comentarios que se han dado, creo que parte del error que cometemos o que hemos cometido por muchas décadas es dar por sentadas las bondades del capitalismo, ¿no? Para nosotros nos es tan natural que el capitalismo genera el valor que genera, que de alguna manera no nos hemos dado la molestia de educar, ¿no? Y en este caso tal vez las ideas de izquierda, ONG o socialismo han sido más inteligentes que nosotros, ¿no? Esto se vio en Chile, se ve en Perú, han dedicado mucho esfuerzo a nivel universidades y a nivel hasta en radios, en provincia. Tú lo que escuchas es un mensaje más socialista, Sí. ¿no? Y creo que ahí, como repito, para nosotros, al ser tan obvio las ventajas del capitalismo, nos es difícil entender que otras personas no lo entiendan y tampoco hemos invertido en educar, ¿no? O sea, entre broma y en serio, el otro día con una amiga decíamos, a nivel sector privado debería formarse una empresa que seamos dueños de radios en provincia, ¿no? Muchas radios donde tú hagas un mensaje y donde no busque un corte político, sino un corte de educar, pero ahí nos llevan la ventaja porque uno va a provincia y cualquier radio que escucha va a ser de tendencia socialista, esa es la realidad, Sí. ¿no? Entonces, creo que hay una tarea que nos toca y que no va a hacer que las cosas cambien de un día a otro, pero en algún momento hay que empezar. El sector privado en Perú tiende o prefiere estar callado, ¿no? O sea, usamos mucho los gremios, pero poco porque nos da miedo, ¿no? En otros países las empresas son muy abiertas de a quién apoyan como candidatos políticos, ¿no? Acá entre que si apoyas van a creer que estás buscando un favor y algunos lo buscan, no hacemos nada, ¿no? Entonces estamos en el peor de los mundos. Sí. Eso es un poquito lo que quería compartir. Gracias, Georgette. Y acabas de traer otro grupo de interés que muchas veces no tiene ninguna conexión comercial con nosotros, pero influencia muchísimo el ecosistema, los canales de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los canales? Los ignoramos, los dejamos solos, no participamos. Y cuando no participamos, alguien está sembrando algo. Si estamos cosechando algo mal, es porque alguien lo sembró. Y si estamos cosechando gente que está más de izquierda o que no cree, que cree que el gobierno tiene que dar todo y que las empresas son malas, esto se sembró hace 10 años, 15 años y lo ignoramos y lo dejamos sembrar eso. Entonces la pregunta es, acabas de compartir la importancia de un stakeholder que a veces no tiene ninguna conexión con nosotros, ninguna conexión comercial, pero puede ser una gran palanca de empezar a generar cambios.
porque es el mensaje, la musiquita que toca todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, antes de la comida, después de la comida, antes de la cena, después, y así va, ¿no? Y son los stakeholders, estamos siempre muy por la presión, mirando apenas a la cadena de valor, por donde fluye el dinero. Y luego hay mucha cosa alrededor que se mueve y que nos afecta directamente. Y está muy interesante esta conversación porque ahí estamos empezando a mirar, escuchar y notar la importancia de algunos stakeholders que siempre los dejamos hacia atrás. Y hay un momento de ser, ok, gremio de los bancos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar este mensaje? ¿Cómo este mensaje va a llegar? Aprende a ahorrar. Aprende a hacer tus gastos, calcular tus gastos mensuales. Aprende a tener un fondo de emergencia. Aprende eso. ¿Qué más tienes que aprender? Que sea 10 centavos, 50 centavos. ¿Cómo empiezas un fondo de emergencia? ¿No? Y eso es educación. Eso tiene que estar en una radio, tiene que estar en los medios de comunicación que alcanzan a las regiones, a las partes más lejanas, porque es donde empieza una revolución, donde están las partes del país más ignoradas por la gran actividad económica. Lorena. Gracias, Tomás. Buenas noches. Sí, quería comentar algunas cosas también que surgieron a partir de la conversación que tuvimos con Sandra el día domingo. Y hacíamos este esfuerzo de poder identificar a nuestros stakeholders. Y claro, no solamente había una respuesta de a veces olvidar, digamos, a ciertos actores en la cadena de valor, no solamente por el dinero, digamos, o por la necesidad de crear plusvalía, sino también por el día a día, ¿no? En el día a día estás más concentrados en los grupos, digamos, más cercanos, que es tu grupo interno, al que tienes al lado, con el que trabajas más frecuentemente, que eso incluye incluso a tus proveedores. Entonces, este esfuerzo con Sandra de reconocer a estos problemas adyacentes al negocio, por ejemplo, en el caso de Sandra y de Cornerstone, de cómo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo podría ser un actor importante en tu día a día por las regulaciones que ejerce. Por ejemplo, hemos hablado de seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, que también es un factor importante. Llegamos incluso a hablar acerca de la importancia de los temas de género para los procesos de selección en sectores tan conservadores como, por ejemplo, la minería, ¿no? En donde digamos, hay una gran cantidad de hombres ocupando los puestos de dirección dentro de las mineras y cómo hacer ese esfuerzo en reconocerlo, ¿no? Entonces, ahí yo solamente quería mencionar un ejemplo a partir de lo que Rosa ha comentado. Yo he trabajado por años y de hecho sigo trabajando con una empresa exportadora de concha de abanico en Sechura. De hecho, Sechura tiene el 80% de exportación en concha de abanico en el país, ¿no? Y trabajamos en alianza con asociaciones de maricultores, ¿no? Que son los maricultores artesanales, que además vienen de generaciones muy arraigadas, vinculadas a la agricultura, más que del pescador en sí mismo. Entonces nosotros empezamos con una iniciativa de formación en temas de exportación de concha de abanico a China, a Europa. Y en el camino nos dimos cuenta que el 70% de maricultores con los que estábamos trabajando y teníamos una alianza, apenas había terminado primaria. Entonces, ya cuando lo vimos a nivel más nacional, nos dimos cuenta que 8 millones de personas, peruanos y peruanas en el país, no han acabado sus estudios secundarios y ya no sabemos en qué nivel es la primaria. Entonces decíamos, o sea, estamos trabajando con ellos, pero es gente, como decía Milan, que ha sido por años muy olvidada por el sector, uno de los sectores más importantes, que es el educativo en el país, ¿no? Entonces, como empresarios, trabajando en alianzas y tan de cerca con ellos, digamos, no podemos ignorar esta realidad que además que nos va a acompañar por generaciones más. O sea, no es solamente esto con la que estamos trabajando. Es gente, son personas, son familias que lamentablemente
hacia el 2035 no van a saber leer ni escribir y nos van a acompañar generaciones mucho más en adelante, Sí. ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario y ahí Sandra seguramente me complementará de nuestra conversación. Gracias, Lorena. Sandra. Hola, hola a todos. Sí, efectivamente, ayer conversando con Lorena llegamos a varias conclusiones de que efectivamente, ¿no? El día a día a veces te consume, te gana y olvidas esa parte que también decían en la lectura, ¿no? O sea, que al final cuando no lo tienes presente, ¿no? Tienes que ver la manera de integrarlo, para que sea toda una cadena completa. Y este ejemplo de las mineras era bien clave porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con minería, ¿ya? Y hay empresas mineras y mineras, ¿no? Y hasta hay algunas empresas que te dicen, ¿no? En la terna tiene que haber mujeres sí o sí, ¿no? Ya, ok, pero ¿cuáles son las condiciones para que la mujer sea parte de la terna, ¿no? Entonces tú lo sientes como una obligación, pero más como una obligación de yo encontrar, de considerar a la mujer para que trabaje en una posición, digamos, de operación, porque no estamos en una posición de staff, sino de operación, hay que entender, digamos, cuáles son esas condiciones o beneficios adicionales que tú ofreces para que la mujer sea parte de ese proceso, ¿no? Entonces, claro, piden más mujeres y finalmente, claro, al final la mujer se vuelve mamá, no tiene hijos, de alguna otra manera también tiene necesidad y a veces truncan su carrera, ¿no? Y deciden no seguir creciendo, porque claro, no puedes, ¿no? No tienes, digamos, una red de soporte que realmente te ayude, ¿no? Lo otro también es el tema de pago proveedores, ¿no? Poniendo ejemplos, ¿no? O sea, hay empresas que te dicen, bueno, si quieres trabajar conmigo te pago a 90 días. Oye, pero, o sea, estás hablando de empresas importantes, ¿no? Y lo otro es que, o sea, te doy un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas, nosotros tenemos proveedores, ¿no? Desde proveedores de, no sé, X servicios hasta el señor que me lava el carro todas las semanas, ¿no? Entonces, a ese señor que te lava el carro todas las semanas, tú no le vas a decir, te pago al mes, ¿no? Te pago a 45 días, porque tienes que entender que esas personas viven al día, ¿no? Y probablemente ni siquiera tengan un seguro, no tengan, digamos, otros beneficios adicionales. Y claro, al final uno tiene que ir segmentando y viendo de alguna otra manera cómo los haces parte de tu propuesta de valor y cómo de alguna otra manera tú también redistribuyes esa riqueza, ¿no? O sea, en términos de que tu organización sea un lugar agradable para trabajar, que trabajes mucho, digamos, esa marca empleadora, que la gente vaya que retengas a ese talento, que hoy, digamos, es mucho más complejo, porque sí te das cuenta que los jóvenes profesionales, de alguna otra manera, sobre todo, digamos, los que tienen mayores estudios, mayores posibilidades de conseguir mejores trabajos, se dan el lujo, pues, de elegir dónde quieren trabajar. Total. Pero siempre vamos a volver a lo que es educación, ¿no? Porque al final, la gran brecha hoy, la infraestructura para seguir desarrollando un país es educación. Y ahí nuestro rol como líderes, como empresarios, como tomadores de decisión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasito podemos avanzar? Es muy triste una historia, no sé, creo que todos conocen a Odebrecht, ¿no? Una historia muy triste, muy infeliz. Este señor, 1957, cuando empezó Odebrecht, una persona de Bahía, Norberto Odebrecht, tenía muy claro, muy rígido la idea de educación a través del trabajo. Tiene un libro de 800 páginas con su filosofía de trabajo y reconocía que la construcción civil era un primer paso a mucha gente para trabajar. Pero como mucha gente no sabía leer ni escribir, utilizaban las construcciones después del trabajo de 8 horas, los ponía en una clase para aprender a leer y escribir. Pasado 30 años, 20 años, lo que pasó es que ya habían escuelas para todos. Entonces ya no venían más empleados sin saber leer o escribir. Lo que pasaba es que no hacía sentido tener las escuelas de alfabetización
después del trabajo y las quitaron. No actualizaron su propósito porque habían escuelas, pero no había la calidad suficiente. Si hubieran actualizado su propósito, estarían trabajando en la calidad de la escuela y siguiendo avanzando su propósito. Entonces, como hubo la pérdida del propósito, se perdió, lo único es construir más para pagar más propina y recibir más propina. Entonces, se cambió de un impacto social hacia un impacto del no ser mejor, pero ser más grande. Y ser más grande vale cualquier cosa. Entonces empezaron a hacer obras en Angola, porque ahí la financiación del banco le quitaba, el gobierno de Angola les pagaban un rebate, una comisión, una propina que volvía al gobierno de Brasil y tal. Entonces es muy interesante cómo la pérdida de la conexión con la causa social que tiene una organización, razón social. No hay organizaciones con razón ambiental, porque no trabajamos con las plantas, con los animales, trabajamos con gente. Entonces, al final la pregunta es, ¿cómo nuestra razón social se puede reflejar no apenas en los stakeholders directos, pero en el segundo nivel, tercer nivel? Porque cuando dejamos más afuera, la gente se vuelve contra nosotros. Alguien los está manipulando, alguien los está enseñando, alguien los está influenciando. ¿Somos nosotros o la competencia o otro stakeholder que tiene algún interés personal en hacer algún cambio, ¿no? Bueno, volvemos Milan, después Santiago y tenemos Milagros, algunos más para compartir. Milan. A ver, yo quiero compartir una idea al respecto. O sea, me parece súper importante tu propuesta, Tomás. Primero, mirar fuera de la cadena de valor. Ese es el primer paso. El segundo paso, educación. Sí, educación sí, pero me parece que, sobre todo, si miramos las capitales y los que trabajan con gente en provincia, en zona rural, no sé si educación sea lo más adecuado porque la escala de la empresa es la que va a determinar si va a tener la posibilidad de dar ese servicio. Pero mi experiencia me dice que a veces nos encontramos con que no solamente necesitan educación, sino muchas familias están a nivel de supervivencia en la provincia. Entonces, una experiencia que tuve, yo trabajé en una avícola algunos años y incorporamos cosas muy sencillas que fueron muy significativas para las poblaciones aisladas. Por ejemplo, en las zonas de granjas o en las zonas de planta, compartíamos con la población los baños y las duchas con agua caliente. No se imaginan la diferencia que sentía la población haciendo colas en la mañana para entrar a las duchas con agua caliente y salir limpios. O sea, o sea, gastábamos agua, ok, gastábamos la terma, pero era sustancialmente ver a los niños ir a bañarse con una ducha con agua caliente para poder caminar durante 2 horas para llegar a su colegio en las zonas aisladas, porque las granjas avícolas normalmente se ubican en zonas alejadas de la ciudad por salubridad. Y incorporamos esa, ¿cómo decirlo? Esa compensación con pequeñas comunidades, porque no se puede hacer para grandes, ¿no? Sí. O sea, poblaciones de 20 casas, 30 casas que estaban cerca de las zonas de trabajo, compartíamos duchas, les dábamos jabón, les dábamos una serie de elementos y se sintió la mejora en la calidad de vida de esa gente. De repente la educación sí, o sea, concuerdo contigo, Tomás, la educación, pero de repente miremos unas necesidades que de repente son mucho más básicas, que son relacionadas a la supervivencia y la salubridad, que aparecen a nosotros que estamos en la ciudad, ir a abrir un caño con agua y que caiga el agua es algo normal, pero en la zona rural no siempre es así. Entonces quisiera aportar diciendo,
que no solamente es educación, sino hay que mirar un poco más a esos stakeholders, porque de repente necesitan algo más básico que la educación. Yo creo que la educación es una licencia importante. Hay otros retos, alimentación, ¿no? La gente necesita higiene, ¿no? Salud, todo eso son contribuciones. Pero al final, si les enseñamos condiciones de salud, van a mejorar y ahorrar en otras partes, vivir mejor. Hay un equilibrio, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante. Les voy a dar un ejemplo. Hay un ejercicio de simulaciones de las Naciones Unidas que las escuelas más bacanas, más mejores, ¿no? Hacen en Lima, en Colombia, en Bogotá, en São Paulo, que los jóvenes se ponen en posición de países y empiezan a negociar armas nucleares, empiezan a negociar cosas más críticas. Pero interesante, hablando, mi hija participó eso como 5 años, le pregunté, qué interesante, ¿por qué no enseñamos eso a los jóvenes de las escuelas públicas, pero no con los problemas mundiales, con los problemas locales? Que ponemos en las escuelas públicas este ejercicio porque el joven se aprende a presentarse, a presentar una idea, tener autoconfianza y defender una idea, pero lo que vamos a hacer es no venderle los problemas globales, los problemas locales. En la alcaldía tenemos la Secretaría de Educación, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Salud, las distintas áreas dentro de una alcaldía con un presupuesto. El recurso económico es finito. Entonces, ¿cómo los jóvenes se van a juntar y tomar la decisión? ¿Cuál es la palanca que nos va a generar mejor resultado social? Y empezar a traer una perspectiva política colectiva, que no puede poner toda la plata en educación y dejar la seguridad, no pueden poner toda la plata en seguridad, en la policía y no tener salud. Entonces, hay un equilibrio y para eso hay que crear conversaciones. Hay que crear espacio de conversación y salió muchísimo bien porque llevamos a 2 proyectos. Ella con 17 años enseñó a los educadores de ONGs que cuidan de niños en áreas periféricas de São Paulo. Entonces fue muy interesante un ejercicio. Y lo más interesante es una filosofía que el último a aprender es el primer a enseñar. Un niño de 7 años mira al niño de 8 o 9 años como, wow, una persona ejemplo. Entonces, si un niño de 8 años enseña algo que acaba de aprender a un niño de 5 o 6 años, es una transmisión de conocimiento mucho mejor con la facilitación de un maestro experiente que conoce el tema. Entonces, nosotros tenemos que hackear el sistema, tenemos que invitar a los jóvenes a pensar de una manera más eficiente, de acelerar este cambio, porque estamos mirando con nuestra cabeza de 30 años, 40 años de experiencia y los modelos nuevos son diferentes. Y para crear nuevos modelos tenemos que invitar a los nuevos pensadores, a los que están enfrente a las situaciones, para que eso se pueda acelerar, porque estamos, de alguna manera tenemos que avanzar esta agenda más rápida, que ya no se puede, mira, estaba hablando antes de esta sesión con un profesor de 65 años de la Escuela de Toronto. Tiene 150 días positivas para una presentación de 20 minutos. Y la persona del Congreso decía, no, está loco, no, es imposible, es imposible. Él decía, eso es edutainment. Educación a través de entretenimiento, porque si no la gente no te escucha. Entonces casi que una diapositiva a cada 20, 15, 20 segundos. Y es muy intenso para que la gente se mantenga focada, para que las imágenes, que la gente no empieza a leer las diapositivas, por las imágenes van a darte los mensajes muy fuerte. Entonces, tenemos que avanzar en la manera de educar nuestro ecosistema. Tenemos que ser más creativos, tenemos que invitar a las futuras generaciones cómo resolvemos este problema. No tenemos más la solución.
Por eso que este colectivo tiene más conocimiento, más capacidad de resolver que yo contestar alguna de las ideas. Aquí estamos apenas aislando un poco la experiencia, un poco de las respuestas de lo que cada uno comparte. Esto es nuestro reto, abrir, mirar y reconocer dónde están estas conexiones, ¿no? Rosa, tenías la mano arriba, ¿no? Sí. Sí, a mí me llamó la atención lo que dijo Sandra acerca del requisito de poner mujeres, porque estas ONGs que me atormentan ahora están muy vocales con el tema de la mujer. Y hace unas semanas hubo una charla en donde todas las mujeres se quejaban de que además de trabajar tenían que llegar y que tenían que atender a sus hijos en la casa. Y a todas nos pasa. Y la verdad es que es un poco inevitable, ¿no? Es más, escoge bien tu esposo para que no seas tú la única que se tiene que estar encargando de todo. Em, y en el caso de la agricultura, por lo menos la que yo tengo cerca, que es de exportación, la mano de obra de las mujeres es muy valorada, pero muchas deciden por circunstancias personales, o sea, pero igual contratamos más hombres porque no se presentan tantas mujeres. Entonces, ¿no será tal vez que las mujeres naturalmente tendemos a buscar más el quedarnos en casa? No lo sé. Es una buena pregunta. Es algo por educación, por el reto de volver a casa y tener que hacer doble turno de trabajo. Algo Por muy pena de interesante. dejar también a los niños, ¿no? Sí, exacto, porque la pareja también no cumple la parte, no hay una división honesta, ni siquiera justa, honesta, de los roles de una familia. Porque venimos a una educación que, otra vez volvemos a la educación, ¿no? Que el hombre no tiene esta parte dentro de su menú de opciones de responsabilidades, ¿no? Dice, no, no hay, no lo hago. Y está loco, ya no hay ese espacio, ¿no? Y yo creo que el tema, Jennifer. Sí, ahí surge otro stakeholder también, cómo trabajar con la comunidad, con la alcaldía, con el gobierno local para tener espacios en los cuales las mujeres puedan dejar a sus hijos, aunque sea 3 horas, 4 horas, y poder ir a generar algo de ingresos, porque también surge eso, no tengo con quién, no tengo una red de soporte. Y esa es su realidad y creen que esa puede ser la de toda su vida, y a su vez sus hijos creen pensando en eso. Sí. Y mira, el tema de agro es bastante complejo porque es donde estamos más retrasados en todo el proceso de desarrollo. En Paraguay tenemos un cliente que hicimos un proyecto y él está muy preocupado, quiere mejorar los ingresos de sus empleados. Lo que hizo fue como hizo Ford, ¿no? Henry Ford tomó la decisión de pagar el doble de sueldo a sus empleados para que también puedan comprar sus carros. ¿Qué pasó? Voy a hacer igual. 150 años después voy a pagar el doble a los empleados que trabajan en cosecha. ¿Qué pasó? Como los pagos son semanales, después de la segunda semana, como el 10% de la gente volvió a trabajar y tuvo problema en cosecha. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no vuelve? Porque era suficiente lo que ganaban en el mes. Si lo ganan en 2 semanas, ya no tienen que volver a trabajar más 2 semanas. Entonces, es creer que lo que estás haciendo es lo mejor, voy a pagar el doble. La gente no quiere ganar más. Entonces la gente quiere ganar más tiempo, quiere más tiempo. O sea, págame trabajo una semana y la otra no vengo a trabajar y una semana sí, tenga 2 equipos de cosecha. Invierta en trabajar con más gente y no pagar el doble a la gente que está. Entonces, escuchar, la empatía de comprender, ahí viene algo muy importante en este proceso de gestión de stakeholders, es primero reconocer cuál es el mapa, cuáles son todos stakeholders, y lo otro, qué quiere el stakeholder. No que creemos que nosotros, que sea la mejor solución para el stakeholder.
¿Qué quiere el stakeholder? ¿No? Rosa, antes del nuestro break. No, yo Perdona, ya. Sandra. Rosa, No, y perdona. solamente agregar un comentario de que sí, efectivamente, a lo que dijo Jennifer y a lo que dijo Rosa, o sea, comentario de, o sea, yo conozco personas, mujeres, que en algún momento me han dicho, ¿no? Oye, entre pagar una nana, ¿no? Y lo que me ganan, lo que me pagan en el trabajo, prefiero quedar en mi casa. Sí. Entonces, claro, a veces uno busca la comodidad, pero yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, cómo nosotros como organizaciones ofrecemos esas oportunidades, ¿no? Y cómo volvemos al tema de la educación, ¿no? De tener una sociedad de igualdad, ¿no? O sea, de eso de elegir un buen marido, sí, definitivamente, oye, tenemos que compartir acá el trabajo porque finalmente los dos somos, somos los que tenemos los hijos, ¿no? No es que los hijos sean míos o tuyos, o sea, cómo los sacamos adelante en conjunto, ¿no? Yo trabajo, tú trabajas, ¿no? Independientemente de quién vaya ganando más, pero los dos tienen que sentir que hay igualdad de oportunidades en su crecimiento profesional. Sí, exacto. Y De acuerdo, bueno, pero ¿por qué es eso un problema de la empresa? porque si no lo miramos, alguien lo va a mirar y eso se va a tornar a un problema futuro. Alguien lo va a sembrar. Porque igual, porque es un problema de una empresa, porque nos juntamos en 3, 4 empresas que tienen más mujeres con hijos o parejas que tienen hijos y buscar una solución colectiva, no individualmente entre cada una empresa la suya, porque no tengo masa crítica para contestar a una necesidad. Entonces voy a volver, bueno, 4 o 5 organizaciones en este pueblo, en esta alcaldía que trabaja con estas personas dentro de la ciudad. Hagamos un puesto donde se puede cuidar de los niños durante 1 hora, 5 horas, 4 horas, el tiempo que sea, porque estamos mirando nosotros como silos y somos parte de un ecosistema. Y lo más interesante de todo eso es que internamente en la empresa hay un momento que no trabajamos como silos, que cuando una empresa cambia un sistema operacional, un sistema de gestión, invita a la gente de recursos humanos, la gente de producción, la gente de finanzas, la gente de compras, y todos trabajan juntos para implementar un nuevo sistema de operaciones, una nueva tecnología, y luego vuelven cada uno a su silo. Tenemos un momento que funcionamos como un colectivo, como un ecosistema, y luego, terminada este proyecto, volvemos. No podemos vivir en un proyecto de trabajo colectivo y luego volver a un silo, así como si sabemos operar dentro de una organización como un ecosistema pequeño, ¿y por qué no empezamos a trabajar, buscar nuestro entorno y buscar mejores soluciones? Y este es el reto, es ¿por qué tenemos que avanzar? Porque alguien va a avanzar. Que sea nosotros con una buena intención. Pero no tengo los recursos. Ok, nos juntamos a otros stakeholders. Porque una empresa, tengo 3 mujeres, 50 hombres, ¿cómo voy a tener un espacio para cuidar de niños si una pareja tiene un niño de 3 años, la otra de 12 años y la otra de, no sé, 5 años? Edades distintas. Entonces no me alcanza una solución. Pero 5 empresas, 10 empresas, ya empezamos a alcanzar algo por, por local la solución, el gobierno no tiene condiciones, no tiene capacidad de contestar. Si no le quitamos la responsabilidad y contestamos de manera más eficiente, apenas nosotros, empresas privadas, tenemos capacidad de entregar valor con eficiencia. Sabemos que el gobierno no le alcanza. Y si lo dejamos al gobierno, lo hacemos más ineficientes. Y todo eso vuelve a peorar nuestras relaciones comerciales y económicas y de negocios en el país. Entonces, es donde damos el primer paso. Y a veces nos juntamos en un gremio y ahí se surgen, a veces no es el gremio. A veces son por situaciones sociales que necesitan una respuesta. Porque cuando Miguel habla de generar bienestar a través de la inclusión financiera, quizás organizaciones del agro con un brazo del gremio
pueden generar muchísimo más impacto que el gremio de los bancos. Porque igual una empresa de agro necesita que su gente esté incluida financieramente en el sistema para poder hacer los pagos, para poder hacer las transacciones económicas, tomar préstamos, tener un histórico de crédito para poder sacar un préstamo para mejorar su casa, construir algo, comprar un lote. Entonces, todo eso es el ecosistema. A veces nos estamos metiendo dentro de nuestro silo y la solución está en la intersección, en reconocer el ecosistema. Milan, adelante. Está bastante buena esta. Solamente para ponerle una cereza al pastel. Suena muy bien, pero cuando viene SUNAT y ve tus gastos, te dice, eso es una liberalidad. Y por lo tanto, no te lo considero como gasto de la compañía. Y por lo tanto, me pagas impuestos adicionalmente por todos esos gastos que no corresponden a la razón de ser del negocio. Entonces ahí comienzan los tira y afloja. Sí. Porque comienzas a ver hasta qué punto puedes dar y cuánto te está costando ese dar, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que se podría hacer obras por impuestos. Sí. Yes. Así es. Esa es la No sé cómo es la creatividad. norma, pero se me hace que podría presentarse un proyecto. Porque igual, ¿por qué aislado? Quizás si yo lo cargo como mi empresa, SUNAT me lo quita. Pero si lo hacemos a través de otra asociación, mira, la empresa de Rosa puede hacer eso de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos una inversión cruzada para que el gasto salga por la empresa que tiene el beneficio y las otras aportan de otra manera? Tenemos que ser más creativos. No podemos quedarnos que, no se puede. ¿Por qué? Somos innovadores, somos humanos, somos creativos. Y la mejor herramienta que tenemos es la creatividad, el trabajo del colectivo. De esta conversación surgen ideas. Necesitamos, esa es una conversación multisectorial, no es de un gremio. Cada uno tiene un sector distinto, cada uno va a aportar un riesgo y una oportunidad. Y cada uno puede sacar de eso un juego mejor. Y ese es el interés de estos foros. Este programa es exactamente tener estas discusiones para buscar cómo juntamos, cómo aislamos la experiencia, cómo aislamos las oportunidades para resolver problemas crónicos que apenas van a empeorar a largo plazo, a mediano y largo plazo. Miguel, te involucré en la conversación anterior, ¿no? Sí, yo quería justamente este comentario interesante que ha hecho Rosa. Sí, suena bastante bien, a raíz de lo que decía Milan, pero por ejemplo, bueno, se dice que ha cambiado la regulación de horas por impuestos en el país, pero para nosotros hacer horas por impuestos fue realmente un dolor de cabeza así espantoso. Am, y a ver, pensamos hacer más de 300 comisarías en todo el país. Al final hemos hecho solamente 12, porque al empezar a hacerlas, nos empezaron a hacer un montón de observaciones en la obra, Ya las terminamos hace 6 años, están listas, ya las usan, pero hasta ahora formalmente no podemos entregarlas y estamos en un proceso y en conciliaciones y cosas terribles. O sea, al final, todos los bancos que se metieron en el tema están gastando mucho más de lo que habían pensado, ya por fuera de los impuestos que son deducibles. Así que en todo caso, no digo que no se hagan, pero sí con cuidado para que no tengan experiencias como la nuestra, ¿no? Entonces, les voy a compartir Gracias. gracias, Miguel, una historia, ¿no? Y yo creo que esto nos puede invitar a pensar de manera más amplia. A veces tomamos una decisión de, ahí vamos a abrir tiendas o oficinas o algo, y salimos de nuestra gana de hacer algo, ejecutar, sin preguntar a los vecinos, sin preguntar al sistema hacia dónde nos estamos metiendo. Whole Foods, que es una cadena bastante cara, los productos no son baratos, se tomó la decisión
de abrir una tienda en Detroit. Detroit es una ciudad que tenía 4 millones de habitantes y hoy tiene 2 millones. Entonces, es una ciudad decadente, pero muy grande. Pero decadente. Hay muchas casas abandonadas, hay muchos bancos que tienen los lotes y no pueden vender nada, una pérdida enorme de valor. Y ellos toman la decisión, vamos a abrir una tienda en Detroit. ¿Y por qué? Porque es un deserto alimentar. No tienen alimentos de buena calidad, apenas fast food, apenas hacen cosas. Entonces, cuando tomaron la decisión, lo primero que salió Wall Street Journal, Whole Foods pierde la conexión económica con su negocio porque está abriendo una tienda en un sitio donde no hay ingreso. Pero dice, no, nuestro propósito es llevar buena alimentación a partes del país que no tienen acceso a la buena comida. Hicieron reuniones con los productores, los campesinos locales, a quien nos podrían abastecer las lechugas, los tomates, esas cosas, con proveedores pequeños locales para la construcción, con las entidades religiosas para que la gente pueda participar, que sería importante tener acá, con la alcaldía, con las personas del gobierno. Entonces tenían como 8 grupos distintos de conversaciones, de sectores sociales para empezar a establecer eso. Y el día que compraron el lote para construcción, invitaron a los indígenas para hacer una bendición al inicio de la construcción. Hasta los indígenas fueron invitados para participar de este momento. Entonces, en Estados Unidos es groundbreaking. Empiezas una construcción, es groundbreaking, entonces los indígenas vienen a hacer la bendición porque estás abriendo la madre tierra, ¿no? Cuando abrieron la tienda, había una cola para entrar a la tienda más larga que cuando se lanzó el iPhone por primera vez. Entonces había más gente enfrente a la tienda que cuando Apple lanzó su teléfono. Porque la gente viene ahí. Es una de las tiendas que más tiene ventas por metro cuadrado de toda la red. Porque la gente va ahí porque es como una luz. Alguien le trae confianza, les creen en la ciudad de Detroit, entonces van a comprar un poquito porque es llevar un poco de esperanza a su casa. Alguien cree en nosotros, que están haciendo inversión en nuestra tierra. Entonces, a veces tomamos decisiones aisladas que es mejor de nuestra perspectiva, pero no invitamos a los otros a participar. Y a veces es un proceso que nos puede tardar más 6 meses, pero tiene un compromiso de transparencia y todos están en favor. Y cuando viene uno dice, ¿qué no puedes hacer? Bueno, ahí invitamos a la población, mira, a este señor dice que no podemos hacer. Entonces es una opinión pública, se tiene que construir una opinión pública a veces también para hacer eso. ¿Son procesos más lentos? Sí, pero son más firmes. Tenemos más fuerza cuando invitamos a los que van a beneficiarse de nuestra presencia a participar. Ni quisiera para conversar, escuchar y que se sientan participando del proceso. Pero ese es el gran cambio que hay que hacer. No es apenas de nuestra decisión hacia afuera, pero hay una necesidad cada vez más grande de participación. Y esta participación de alguna manera es una educación, es preparar a la gente para comprender nuestra presencia. Dicen, estos los quiero acá. Bueno, les damos 10 minutos, que esta primera parte tardó más que el normal, y volvemos en 10 minutos, ¿está bien? Gracias. Gracias. Algo que es bastante importante en este proceso de esta conversación. Antes quería, Milagros, si tienes alguna... Sí, buenísimo. Sí, de hecho sí, pero la conversación estaba tan fluida que ya dije no interrumpir y ya venía el break. Estuvimos el día de ayer conversando con Santiago
Él hablaba justamente del mapa de stakeholders en esta empresa familiar que él lidera. Y yo hablaba del mapa de stakeholders en el mundo corporativo. Yo trabajo en Lima Airport Partners y tenemos un mapa de stakeholders que es bastante complejo, ¿no? Si bien es cierto, somos una empresa y alrededor de nosotros hay una serie de stakeholders, muchos de los que ya han mencionado. Tenemos pasajeros, tenemos usuarios del aeropuerto, aerolíneas, tenemos concesionarios, tenemos empresas del Estado, tenemos medios, ¿no es cierto?, prensa, tenemos a los accionistas, etcétera. Nuestro mapa de stakeholders es bastante complejo. Digamos, la toma de conciencia organizacional de liderar y de construir relaciones más allá de transacciones, ¿no? Ha sido un viaje que sucede, digamos, que tiene un quiebre en el 2020, ¿no? Yo ingreso en el 2020 justamente para activar la transformación cultural de la empresa y la inserción de la sostenibilidad en el negocio. En ese sentido, hicimos este primer mapa. Nosotros hoy tenemos un mapa de stakeholder en el cual tenemos identificados cuáles son los temas materiales, los temas de relevancia para estos stakeholders, cómo cruzan con aquellos temas que son relevantes para nosotros. Además, en este mapa de stakeholder tenemos definido quiénes son aquellos que tienen mayor poder e influencia y quienes tienen una opinión más favorable, menos favorable o neutra, ¿no? En adición al mapa general, también lo que tenemos aterrizado es este mismo mapa de stakeholders para situaciones o desafíos particulares, ¿no es cierto? Porque podemos tener un mapa general en donde la percepción general sea una, pero cuando hay específicamente una situación de crisis o un desafío, hacemos como un zoom in, porque hay que gestionar esa situación en función de opiniones particulares, ¿no? Y esto me venía a la mente cuando escuchaba algunos ejemplos que ponían sobre la mesa. Y de lo que conversábamos en esta misma línea, hablábamos con Santiago cómo había un punto en la lectura que tenía que ver con la mentalidad, ¿no es cierto? Que me llamaba la atención es, si tú estás buscando generar valor compartido, entonces ese va a ser tu enfoque. Pero si vas a buscar trades-off, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser tu enfoque. Entonces, qué importante es la mentalidad con la que te aproximes a liderar un negocio. Y en ese contexto aterrizábamos en que en el negocio familiar que lidera, aquello que se honra son los valores de la familia. Entonces, si en los valores familiares están priorizados una serie de temas, como por ejemplo él ponía como ejemplo la relevancia que hay sobre el bienestar del colaborador, ¿no? Entonces, ese valor era honrado a través de decisiones que estaban orientadas a esto. Entonces, qué relevante es esta palanca básicamente de mentalidad y de construcción, que finalmente es lo que llamamos construcción cultural, ¿no? Aquello que define. En una empresa familiar pasa por lo que la familia construye. En una empresa, en el mundo corporativo, es un poquito diferente porque hay una casa matriz que o define o no define temas, y hay una subsidiaria que define de acuerdo a las particularidades del contexto, ¿no? Y yo no había podido asistir a las 2 sesiones anteriores, pero escuchaba en la grabación que alguien decía, hablaba con escepticismo, ¿no es cierto?, del valor del capitalismo consciente como modelo de liderazgo de negocio. Y en base a lo que ahora escuchaba también me ponía a pensar en los temas que yo lidero, no sé, se ha hecho mucho más claro en el tiempo que el valor de gestionar al stakeholder es, en términos de retorno sobre la inversión, es muchísimo más, es mucho más rentable, ¿no? Porque lo que me cuesta no gestionarlo es brutal.
Y ese costo se traduce en un análisis de riesgos en donde el costo financiero, el costo reputacional y otros costos vinculados son mucho más altos. Sin embargo, otra vez, y por eso ando media conflictuada, sin embargo, el contexto, particularmente el nuestro, un contexto político como el nuestro, es muy complicado. Y llevando al ejemplo de la situación del app, como hoy día nosotros dentro de nuestro, como parte de los temas materiales, gestionamos una serie de temas que si no tuviéramos, por ejemplo, un vínculo con el IFC o si no tuviéramos un proceso, un modelo financiero en el que los lenders nos obligan a una serie de cosas, yo tengo un signo de interrogación en qué tanto la mentalidad o el enfoque del capitalismo consciente, o como nosotros le llamamos, de enfoque sostenible, haría que dirigiéramos nuestras acciones en base a eso, ¿no? Entonces, muchas veces eso que en empresas familiares nace como propio de los valores, en el mundo corporativo nace más bien como obligaciones o como normas como las que tenemos que cumplir. Pero lo que hace sostenible, lo que hace que en el tiempo ese enfoque agregue valor es cuando se inserta en la médula de la cultura de la compañía. Bueno, ya podríamos seguir hablando de mil temas, porque de hecho es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Pero que sí hay un vínculo para mí directo entre la rentabilidad del negocio y la construcción de relaciones. Y podría nombrarles muchos ejemplos de lo que nos ha ocurrido en Lab, en el tipo a cocachos aprendí en estos años de transformación. Como también hay muchísimo valor en por qué invertir. Alguien decía, ¿no? Eso es, o sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la empresa? Y ese es el tema, ¿no? Ya no hay límites. Yo, de lo que he visto en la evolución de las organizaciones, ya no hay límites de hasta aquí es lo que nos corresponde a nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque justamente para que el negocio sea sostenible en el tiempo, las empresas hoy tienen que involucrarse en temas en donde ya antes no tenían que involucrarse, ¿no? Hoy nosotros hacemos estudios de cambio climático. Hoy nosotros hacemos estudios de remediación ambiental, hoy, o de reubicación de especies, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué hace un gerente general teniendo que saber sobre dónde poner a las lagartijas que hemos encontrado? Entonces hay una serie de aspectos que van mucho más allá de gestionar la rentabilidad de un negocio, ¿no? Que tiene que ver con ese denominador que tiene que ver con cómo hace sostenible el negocio en el tiempo. Pero sí te digo, te soy bien honesta, que escuchando a muchos ejecutivos ahora, empatizo mucho más con las resistencias que tienen el CFO o el mismo CEO en por qué invertir tiempo y dinero en gestionar algunos aspectos cuando en el corto plazo el contexto político y el contexto país te obliga a mirar solamente un tema. Sí. Entonces, con ese comentario me quedo. Gracias. Y algo muy interesante, hablaste de algunas cosas que son cómo salimos del propósito para reconocer nuestro ecosistema y a partir de ahí crear una cultura de cómo vamos a comportar y crear comportamientos. Entonces, después la clase siguiente es cultura, ¿no? Ese es cómo estructuramos esto y hablamos mucho, Raj, yo y Timothy, de cuál es la secuencia. Uno empieza este journey, este camino, cuando reconoce, tiene una condición de liderazgo diferenciada y va a buscar su expresión del propósito a partir de dentro de la organización, reconocer a todos que pueden influenciar y crear la cultura para influenciar. Y cuando pasa este primer ciclo, vuelve a desarrollar el liderazgo, hacer el upgrade del liderazgo. Entonces, gracias, Milagros, por traer esta conexión ya con cultura que va a ser en 2 clases, pero es bastante importante, ¿no? El límite hacia dónde llega la organización es
lo que estamos haciendo es sembrando el resultado de corto plazo de 5 años, porque no hay cómo sembrarlo en 2030 para cosecharlo en 2030. Entonces, mucho de este trabajo que tenemos que hacer ahora es la siembra de lo que se va a cosechar a corto plazo adelante. Entonces, son valores sociales, ambientales, emocionales, de conocimiento. Esa educación es el valor de conocimiento que estamos sembrando hoy para que futuros empleados sean mejores ciudadanos y no apenas mejores consumidores, mejores padres, mejores madres, mejores de todo, ¿no? Entonces, gracias por aislar eso, que ya estás adelantando un poco el tejido del capitalismo consciente, pero ahí también en una de las próximas clases vamos a hablar del tema valor compartido, trade-off o gana, gana, gana. ¿Cuál es el nivel más profundo de este tejido que estamos construyendo? ¿Está bien? Y la próxima clase vamos a hablar un poco de la influencia de la materialidad, ¿no? Leslie. Sí, quería reflexionar un poco lo de Milagros, porque creo que en algún momento por ahí todos tenemos intenciones de hacer algo con el ecosistema, con la sociedad, pero volvemos al tema de la educación, ¿no? El CFO, el contador, y todos quieren que todo sea medible, ¿no? Es decir, si tú vas a generar un gasto o vas a poner personas para un proyecto para que puedan hacer todo ese trabajo, dicen, ok, ¿y cómo lo medimos? ¿En qué partida lo ponemos? ¿Cómo lo incluimos dentro del estado de resultados? Entonces, no hay este estudio, o sea, digamos, no lo enseñan en las universidades, no lo enseñan dentro de la carrera, a que esto ya es parte importante de las empresas. Sí, y lo he venido escuchando en diversos empresarios y es como una lucha constante. Entonces, llega un momento en que, vamos a decir, ¿no? Una época como esta crisis que estamos pasando, te dicen, bueno, hay que concentrarnos en lo que nos va a generar valor, ¿no? Y estamos pensando en el corto plazo, pero el corto plazo que ya no, es una realidad que hay que mirar un poco más allá, pero estamos pensando ahorita cómo salimos este año, ahorita, estos meses, en positivo, cómo vamos a enfrentar el medio año siguiente, sabiendo que hay crisis, sabemos que, no sé, los que importan de China, ya sabemos que China está súper en caída, Estados Unidos, entonces estamos pensando ahorita en generar valor inmediato y estos temas van quedando como que en un segundo plano porque tienes alrededor una mesa, el directorio, la mesa consultiva, donde dicen, no, pues no es algo que realmente como CEO o como nosotros como directores tendríamos que estar enfocándonos porque no es el momento. Y lo que dice Milagros, ¿no? Como un gerente se tiene que ocupar a veces de temas que no están relacionados o que no están dentro de tu modo, dentro de tus funciones, o es algo que no vas a poder llevar a la mesa y decir, bueno, miren, estos es los resultados que he logrado en este periodo, ¿no? Es algo súper importante que nos lleva mucho a la reflexión también a nosotros del papel del CEO o el gerente general o de la posición que tengamos en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo ven? ¿Cómo le generamos valor? ¿Cómo lo transmitimos dentro de nuestra organización, inclusive al director? Pero cuando tenemos que elegir una cosa o a la otra, estamos en modelo trade-off. Vamos a perder la otra mitad. Y cuando Milagros dice, lo compartió acá, y quería invitar Milagros, si puedes compartir el mapa stakeholders, para que la gente vea si tienes una imagen del mapa, algo visual que puedas compartir, sería interesante. Si no, también es No algo... lo tengo en la mano porque estoy en otra computadora, Sí, sí. pero puedo Pero ahorita buscar el link de la memoria anual. eso, Ahí puede encontrar el perfecto. Yo creo que es muy interesante. El gran reto que tenemos hoy, vivimos en un mundo que el trade-off, que elegir una opción a la otra, estamos en un balance negativo. Hoy en día, cuando tienes dos opciones, hay que avanzar con las dos.
Es imposible creer que apenas mirar corto plazo, pagar los gastos ahora sin sembrar el futuro, porque si no, mañana vamos a estar juntos, otra vez en la misma situación. Cuando estás en una situación de emergencia, hay que hacer un corte, hay que hacer un ajuste tremendo, dramático, y empezar a trabajar sembrando el futuro. Y hoy hay que sembrar los dos, los árboles para la sombra y la, la, la papa para, la papa son 3 meses, entonces algo para comer ahora. Entonces, muchas empresas tardan para hacer un gran corte y dice, ahora tenemos salud para seguir. Entonces, eso es un gran reto. Cuando tenemos que elegir uno o el otro, ya estamos en pérdida. Ya no estamos avanzando bien. Entonces, ese es el modelo que tiene que cambiar y hablar de valor compartido y también el próximo nivel que es gana, gana, gana 3, 4 veces, que vamos a hablar más adelante en relaciones sistémicas, ¿sí? Quería preguntar a Santiago, ¿cómo te fue esta conversación antes de avanzar un poco? Hola con todos, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que hemos tenido una conversación bastante agradable con Milagros, ¿no? Comenzamos a hablar un poco también, digamos, del propósito, cómo estamos viendo las clases, el por qué estamos en este programa, ¿no? Y llegamos a la conclusión, bueno, yo he llegado, y ella también, pero no es tan fácil llegar, que lo que hace sostenible a una empresa en el largo plazo es valores adecuados y una cultura adecuada. Yo cómo me di cuenta de esto, o sea, mi empresa o la empresa de mi familia, desde el 2021 estamos pasando por un cambio de la gestión, ha pasado a mis manos la gestión general y con ello la gestión de la empresa. Entonces, se tomó la decisión que no fue fácil de comenzar a traer asesores externos para el directorio, consultores y cosas por el estilo, nuevos gerentes. Y ahí me di cuenta de la forma como, porque vienen personas que ya tienen cierto expertise en otras empresas y no todos piensan igual, ¿no? Evidentemente las empresas como la nuestra, que comenzaron con 2 personas hace 30 y tantos años y ahora somos más de 150 personas, sí ha habido siempre una cercanía con los stakeholders desde el comienzo, porque el proveedor te apoyaba, tenía que generar relaciones con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores, y eso se ha ido manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí la verdad que el capítulo 3 que leímos y toda esta conversación, digamos, me hace ver de una manera más clara la visión holística que debemos tener dentro de la empresa para tener siempre mapeado a los stakeholders y cómo esas visiones van a impactar en los demás grupos interesados, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces veo que algunos gerentes que ahora he traído a la empresa son muy buenas personas, pero los marca mucho el indicador. O sea, pueden tomar decisiones, inclusive que son muy buenas para su área, pero que pueden impactar negativamente en otras áreas. Por ejemplo, el financiero o el de producción puede tomar una decisión súper interesante, muy buena para su área, mejorar el indicador, pero puede afectar al área comercial. Y así por el estilo. Entonces, desde allá, desde ese momento, miren, ya no estamos hablando de partes interesadas fuera de la organización, estamos hablando de partes interesadas dentro de la empresa, que se pueden ver impactadas. Entonces, esa visión que tenemos nosotros como socios, digamos, como accionistas, gerentes, yo llevo en la empresa 27 años, tengo que estar transmitiendo a la cultura de mis nuevos gerentes. Que entiendan que, por ejemplo, no sé, si sabemos que hay cierta estacionalidad en las ventas, ¿no? Y se ha contratado gente nueva para el área de producción. Van a bajar las unidades producidas, sí, pero tengo que despedir o ya no tengo que renovar contratos porque se malogra mi indicador de productividad. Momento, o sea, quienes trabajan bien de eso que no le vas a renovar. Estos 2 o 3, justo se lo comentaba Milagros. Y ahí viene, claro, que el rol del CEO es súper importante. El CEO tiene que ser consciente de esto. Si no, no va a poder, digamos, influenciar las decisiones de los demás. Entonces le dije a la persona que había planta, le digo, perfecto,
esas dos personas que tú vas a sacar para que no se valore el indicador, pasarlas al centro de costos de gerencia general. Y vamos a ver cómo hacemos para que esas personas hagan labores distintas durante 3 o 4 meses y luego vuelven al área de producción, ¿no? Entonces, de esa manera nos estamos, digamos, estamos dando un mensaje claro. Yo creo que todos en la empresa, en nuestras decisiones, enseñan algo, o positivo o negativo. Una decisión como esa va a tener un muy buen impacto en todos porque nos estamos preocupando por las personas, no por lo que digamos en un discurso, sino que hay hechos concretos que hacen que eso suceda, ¿no? Y así, por el estilo, van a haber muchas decisiones que uno va tomando, pero sí es importante que haya una cabeza que, digamos, vaya moderando las decisiones dentro de la empresa, pero tiene que tener una visión de impacto, o sea, cómo Sí, impactas en tu organización al interior, en aprendizajes, y también cómo impactas a tus otros stakeholders, como los proveedores o como los clientes, ¿no? O sea, y pongo una idea súper básica, ¿no? Para que más o menos podamos entender. Yo puedo llegar a ser la meta del mes vendiéndole con un gran descuento a una cadena importante de farmacias en Lima. ujú, Lo hago, o sea, y eso lo hacen muchas otras empresas. Pero yo hacer mi cuota para cobrar una comisión o un bono y darle un gran descuento a una cadena importante que tiene, digamos, una especie de monopolio, a la larga me hace impactar negativamente en los clientes más pequeños, farmacias de los conos, que no pueden acceder a ese descuento. Entonces, al final, hay un impacto súper fuerte en todos mis clientes, que son más pequeños, porque, digamos, la cadena accede a mejores precios y vende mejores precios, y le va quitando los clientes que tienen estos clientes más pequeños. Entonces, en verdad, todo es algo holístico. sí, Tomas una decisión y va a impactar. O sea, el tema es tener, creo, la mentalidad de ver cómo vas impactando, ¿no? Pero esa visión que es un poco más holística o más integradora es un poco complicada de conseguir, sobre todo cuando tú tienes tu área, tus decisiones y tus indicadores, ¿no? mm, Yo no tengo indicadores de impacto social, ni cómo ayuda a los proveedores, sino que tomo decisiones, ¿no? ujú, Pero ya viene, digamos, de una cultura de, por ejemplo, ayudar a un proveedor que quiere un pago más adelantado, por ejemplo, sí, ¿no? De no presionar al proveedor chiquito haciendo un abuso de poder, sino viendo más o menos que sea pues un precio razonable, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo creo que este programa nos ayuda a pensar de esa manera más holística, ¿no? Y de ser consciente de los impactos que podemos tener, ¿no? sí, Sobre lo que nos comentaba Rosa, por ejemplo, de este impacto que tienen las ONG sobre el sí, negocio agrícola. Yo creo que, no sé, el hecho de que si haya derogado una ley donde la ONG, digamos, este, movió a las personas a que busquen un cambio y ese cambio fue perjudicial, es una ventana de oportunidad para atraer a tu gente. Oye, mira, no todo lo que te dicen es cierto. Hagamos mm, programa de educación, te voy a explicar bien cómo funciona esto. Ahora vas a ganar menos. Ojo, pero de repente, no sé, la ley hace que yo te tenga que pagar menos, pero oye, hagamos una cosa, hasta que esto no se solucione, te voy a pagar igual, ¿no? Para que vean que hay una actitud clara de ayuda, ¿no? sí, ¿No? Ya no es tanto, ya te fregaste, no, 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 sino, vamos a ver cómo lo hacemos. mm, Por un tiempo entonces, ahí vas impactando. O sea, y lo otro que me queda muy claro, a veces no quiere, pues, que SUNAT, que DIGEMIT, que los órganos, hay cosas que no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es impactar bien en tu personal, en tus colaboradores, en tus proveedores, lo que tienes un poco más cerca, ¿no? Probablemente con mayor esfuerzo puedes impactar un poco más allá, pero comencemos creando cultura de impactos positivos, ¿no? Yo por lo menos yo lo veo así. ¿A quiénes puedo? Ahorita a mis colaboradores, a mis ujú, proveedores, a mis clientes. Por ejemplo, el hecho de que yo venda con un precio similar a clientes grandes y clientes medianos y pequeños hace que me compren todos.
¿no? Porque saben que los precios están bastante ordenados y van a poder competir y saben que mañana más tarde no va a aparecer ningún cliente con un precio más cómodo que los desestabilicen o hagan ver a sus clientes como a sus negocios como farmacias o boticas caras que no consiguen buenos descuentos. Que pueden impactar de manera positiva a clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Muy interesante este ejemplo de, primero, hay un ecosistema interno en la empresa que a veces es lleno de trade-offs, ¿no? Voy a vender más a un cliente, me gana eficiencia, pero voy a perder otras partes, ¿no? ¿Cuál es el balance también interno? Que es muy importante, además del balance externo. Y algo muy interesante que surge de esta iniciativa, si grandes empresas empiezan a poner mucha presión en algunas empresas, yo creo que algo pasa, ¿no? ¿Conocen a Oxxo, la ¿No? cadena mexicana de... ¿Sabe quién es el inversionista principal de Oxxo? FEMSA, Coca-Cola. Porque las grandes cadenas de minoristas le ponen tanta presión a comprar Coca-Cola porque son la gran salida de Coca-Cola. Ok, voy a crear mi salida. Entonces, cuando en algún momento van a tener una cantidad tan grande de pequeñas tiendas que la gente va a comprar Coca-Cola en las pequeñas tiendas, voy a buscar, así como si las grandes farmacias, Santiago, te ponen mucha presión, está bien, voy a empezar a crear mi cadena, mi franquicia de farmacias. Y un porcentaje muy grande de los productos son míos. Así que la última milla la tengo controlada. Lo pongo el precio, en un momento tengo suficiente abasto para decirle a los grandes, perdona, ese es el precio. Y el margen que tú vas a practicar va a ser el mismo de mis tiendas y voy a ganar mejor. Entonces, cuando un stakeholder te pone mucha presión, te empiezas a crear caminos diferentes. Sí. Y eso es lo que está haciendo FEMSA. FEMSA dice, está bien. Entonces, los minoristas de gran impacto en Colombia, 80% es de un grupo francés. En Brasil hay 3 empresas que te tienen el 70%. Sí, listo. En Brasil, en São Paulo, ya hay 1.500 tiendas Oxxo en 3 años. A cada esquina hay uno. Hay más Oxxo que farmacias. Y hay muchas farmacias en todas partes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sí, es muy interesante cómo el ecosistema empieza a buscar nuevas soluciones. Y nosotros tenemos que ser creativos para ser la solución que el ecosistema va a crear o vamos a estar fuera. Entonces, históricamente tenemos un abordaje bastante, voy a dibujar un poquito, tenemos el abordaje de cadena de valor. Entonces, cuando un cliente nos hace un pago, ingresa el dinero en nuestra empresa, empezamos a hacer el primer pago. ¿A quién pagamos? ¿Cuál es la primera cosa que hay que pagar cuando tenemos una venta? ¿Qué opinan? ¿Sueldos o proveedores? Proveedores. Bueno, elegimos proveedores. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué más tenemos que pagar? Impuestos. Impuestos, exacto. ¿Qué más después de impuestos? Sueldos. Sueldos, exacto. ¿Algo más después de sueldos? Deuda. Deuda, préstamos, exacto. Bueno, lo ponemos deuda acá, alguna cosa. ¿Qué más después de la deuda? Ya, dividendos, pero Dividendos a los accionistas, exactamente. Y luego, ahí estamos, ¿no? En principio, esta es nuestra cadena de valor. Esta es la mirada tradicional, la mirada lineal. ¿Cuál es el primero que hace la inversión
que invierte en el negocio? El accionista. ¿Cuál es el último a sacar dinero? El accionista. El accionista. Entonces, eso es un poco de educación para que los empleados, para que la sociedad comprenda que alguien hizo la primera inversión para emplear esta cantidad de gente por tantos años y acumular un pago de impuestos de no sé cuánto. Alguien aquí reporta el acumulado de impuestos que la empresa ha pagado desde su historia, desde la fundación. Nadie. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no queremos educar a la gente de cuánto pagamos de impuesto, que es una contribución al país. Ahora, cuando entró Uber en Perú, pagó a proveedores, pagó impuestos, no pagó impuestos. ¿Qué pasa cuando te olvidas de un stakeholder? ¿Qué pasó cuando Uber se olvidó de participar económicamente del país, pagando sus impuestos, su parte en impuestos? ¿Qué pasó? Creó un enemigo, ¿sí? El gobierno se tornó el enemigo de Uber. Entonces, ¿qué eso significa? Cuando Rosa compartió que las ONGs ahí estaban influenciando, te olvidaste a un stakeholder, estás creando un enemigo. Te dejas un stakeholder para atrás, estás sembrando un enemigo. Y Uber, más importante, porque detrás de este ecosistema, ¿qué influencia los empleados? ONGs. ¿Quién más influencia los empleados? Sus familias. Familias, sindicatos. Sindicatos, exacto. Entonces, aquí empezamos a tener, no hacemos pagos a sindicatos, a ONGs o a la familia, pero si la familia sí tiene la atención que necesita, van a apoyar a la persona que trabaja en la empresa. Entonces, interesante, el flujo del dinero está acá, pero hay stakeholders alrededor que van a influenciar este ecosistema. Otro stakeholder que ha influenciado muchísimo Uber, ¿cuál es? Taxistas informales. Los informales y los formales. ¿Qué pasó? Uber se olvidó de la competencia. Si hubiera, porque era muy sencillo, ¿no? Incluir el taxi como una de las opciones de Uber. Uber Taxi, Uber Black, Uber X, Uber lo que sea, Uber Moto. Pero cuando te olvidas de un stakeholder, aquí creas otro enemigo. Entonces, ¿qué aprendimos de historias recientes? No te olvides de tus proveedores, de tus stakeholders, porque vas a crear enemigos. Recuerda de que el inversionista es el primero a poner la plata y el último a sacar. No enseñamos eso y nos miran como grandes capitalistas, pero yo lo aposté todo, yo puse mi plata, yo hice la inversión y si no me queda nada, no salgo con nada. Ahora, la otra cosa, bajo los accionistas, a veces hay distintos grupos de interés. La primera generación es distinta a la segunda, o de la tercera, o de la cuarta. Y a veces la empresa apenas paga dividendos a otras generaciones y cuando el dividendo disminuye para este grupo de gente, estamos amenazando un estilo de vida que hace con que estas personas amenacen el negocio y dicen hay que cortar gastos. Y ahí perdemos la oportunidad de generar valor a futuro porque estamos mirando hacia presente, porque ponemos en riesgo el estilo, la calidad de vida de algunas personas. Entonces, en empresas familiares hay un gran riesgo
de esto dividendo que viene gratis, sin contrapartida, sin trabajo. Porque algunas familias empiezan a desarrollar una pirámide enorme de gente que es dependiente del dividendo de la empresa. Entonces hay que tomar mucho cuidado. Pero también hay inversionistas que son empleados, que tienen stock options. Pero estos no quieren dividendo, quieren ver la empresa crecer porque están apostando. Es una apuesta de su trabajo en el futuro. Entonces es muy interesante que a veces dentro de un grupo de interés hay intereses muy distintos y hay que escuchar y atender a estos y tener un plan para cada uno de ellos. Porque esta generación recibe un sueldo. Esta generación no recibe dividendos. Esta también. Y si no manejamos bien, esta gente va a poner en riesgo toda la operación. Entonces, es muy importante apenas reconocer grupos de interés. A veces dentro de los grupos de interés hay distintas necesidades y también fuera de esta cadena de valor, que es lo más básico que siempre estudiamos desde los siglos, hay otros stakeholders que generan una influencia muy grande en este ecosistema. Y pueden tornarse grandes potenciales enemigos. Rosa nos compartió cómo una ONG puede ser algo. Podemos ver cómo cuando cuidamos de la familia, la ducha caliente, cómo la gente te va a mirar de otra manera. ¿Qué podemos hacer con sindicatos para traerlos cerca, no en contra? Entonces, todo eso hace parte de una gran estructura, de una nueva manera de pensar y gestionar negocios. No apenas la cadena de valor, pero algo mucho más amplio. Y no hay cómo volver hacia atrás, porque muchas empresas ya lo están haciendo. Milagros lo compartió, porque igual están sembrando el resultado de corto plazo de 10 años. Hay que sembrarlo hoy. Estamos sembrando y cosechando algo hoy y también sembrando lo que vamos a cosechar más adelante. Entonces, si no estamos haciendo eso, otros están y los que están haciendo van a salir adelante. Dejo una pregunta para Milan y después les voy a compartir por WhatsApp la tarea. Milan. Yo quería compartir un tema o aportar un poco más en tema de las siguientes generaciones. El cambio generacional también a veces, no siempre, pero a veces, también incluye un cambio en la cuota de poder de la nueva generación. Y eso complica aún más, porque las cuotas de poder por herencia reestructuran la gestión del negocio muchas veces. Entonces, hay que manejar muy bien y pensar, sobre todo en empresas familiares, ya me estoy a cocachos aprendí también yo, que las nuevas visiones, cuando encontramos ese cambio de estructura de poder entre la nueva generación que asume, hay que trabajar mucho nuevamente en educación para que ese legado que la generación que se va quiere mantener, la nueva estructura de poder trate de negociar para absorberlo de alguna manera. Nada más. Sí, gracias. Y yo creo que muchas empresas hoy ya están con más cuidado de crear activos paralelos de dividendos seguros, como un edificio de oficinas que te puedes alquilar y transferir tus cuotas, hacen parte de este activo y del activo de renta y no del activo de producción. Y empezar a distribuir de acuerdo con la capacidad de entrega de trabajo que tiene parte de la familia. Entonces es muy interesante cómo se va construyendo activos distintos para separar este problema que compartía Mila, ¿no? Es una nueva estructura de poder. Entonces cambia mucho. El caso que voy a compartir es una empresa de prótesis que empezó con la intención de comprender el propósito, porque estaba cambiando de la primera generación hacia la segunda. Entonces, es una entrevista que lo voy a grabar y compartir con todos para que puedan escuchar con la idea de hacer el mapeo
de los grupos de interés y después hacer el flujo económico, por dónde pasa el dinero. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser la tarea. Van a escuchar una entrevista, identificar todos los grupos de interés que ahí están, hacer el mapa y luego dibujar el flujo del dinero que circula por este mapa de grupos de interés. Y les voy a pedir que sigan leyendo el capítulo 4 o 5, por lo menos para que traigamos más un poquito del contenido. Perfecto. Buenísimo. Excelente. Esta conversación fue bastante potente. Gracias, Milagros, por el ejemplo. Rosa, Sandra, todos aquí que contribuyeron con tantos puntos nuevos que no habíamos tenido en las clases anteriores. Así que muy contento con nuestra sesión de hoy. ¿Está bien? Nos vemos el próximo lunes, horario normal, a las 6:30. No olviden, un abrazo. Buenas noches. Gracias a todos, que Chao. descansen.